Durante el funeral de mi madre vi a una mujer desconocida sentada demasiado cerca de mi padre. Horas después descubrí que era su amante de años, la misma con quien la engañó mientras ella estaba enferma. Pero lo peor no fue la infidelidad. Lo peor fue revisar las cuentas después y descubrir que mi madre había sido traicionada mucho antes de morir. Mi padre no esperó ni a que termináramos de llorarla. No esperó a que guardáramos sus fotos. No esperó a que quitáramos su ropa del armario. No esperó a que mi hermana y yo aprendiéramos a entrar en la casa sin buscar su voz. Ese mismo día, mientras mi madre todavía era el centro de una despedida dolorosa, él permitió que otra mujer se sentara a su lado como si tuviera derecho a ocupar un lugar que no le correspondía. Y cuando le pregunté quién era, no bajó la mirada. No se avergonzó. No pidió perdón. Solo dijo: Laura fue mi apoyo. Ya es hora de que todos entendamos que la vida sigue. Mi madre llevaba menos de un día enterrada en el corazón de todos nosotros, y mi padre ya estaba pidiendo una silla para otra mujer en la mesa familiar. Mi nombre es Mariana. Tenía 37 años cuando murió mi madre, Carmen. Ella estuvo enferma casi 2 años. No quiero convertir esta historia en un informe médico, porque mi madre fue mucho más que su enfermedad, pero su último tiempo estuvo lleno de tratamientos, consultas, dolor, cansancio, gastos y decisiones difíciles. Yo fui quien la acompañó a muchas citas. Yo fui quien aprendió los nombres de los medicamentos. Yo fui quien llamaba a la aseguradora cuando un trámite se retrasaba. Yo fui quien compraba comida que pudiera tolerar cuando perdía el apetito. Yo fui quien revisaba si el oxígeno estaba bien, si el turno de la cuidadora estaba confirmado, si la farmacia había entregado lo correcto. Mi hermana Patricia ayudaba también, pero vivía más lejos y tenía 3 hijos pequeños. Hacía lo que podía. Mi padre, en teoría, era quien estaba con ella todos los días. En teoría, durante el primer año de enfermedad, quise creer que mi padre estaba cansado. Nada más. Él había estado casado con mi madre casi 40 años. Pensé que verlo perderla poco a poco lo estaba convirtiendo en un hombre torpe, impaciente, cerrado. Pensé que su distancia era dolor. Pensé que sus ausencias eran una forma mala de sobrevivir. Mi madre decía: tu padre no sabe manejar esto. Y yo le creía. No porque él mereciera esa defensa, sino porque mi madre lo amaba incluso cuando él la estaba dejando sola. Había días en que él desaparecía durante horas. Voy al banco. Tengo que hacer unos trámites. Necesito despejarme. Voy a ver a un amigo. Yo no preguntaba demasiado. Cuando mi madre necesitaba que alguien la llevara a una consulta y él decía que no podía, yo pedía permiso en el trabajo. Cuando él decía que estaba agotado y no podía quedarse en el hospital esa noche, yo me quedaba. Cuando decía que el dinero estaba ajustado y que una enfermera nocturna era demasiado cara, yo pagaba algunas horas de mi bolsillo. No era rica, pero era mi madre. Y cuando una hija ve a su madre debilitándose, no piensa primero en justicia, piensa en resolver. Esa fue la ventaja que tuvo mi padre. Mientras nosotras resolvíamos la enfermedad, él construía otra vida. El día del funeral yo estaba demasiado rota para notar detalles al principio. La gente se acercaba, me abrazaba, decía frases que no recuerdo. Fue muy fuerte. Ya descansa. Era una gran mujer. Dios les dé consuelo. Yo asentía sin escuchar de verdad. Entonces vi a la mujer. No era familiar. No era vecina. No era compañera de trabajo de mi madre. No era una de las amigas que había estado pendiente durante la enfermedad. Estaba sentada a la derecha de mi padre, demasiado cerca. No en la segunda fila. No al fondo, como alguien que venía por respeto. Al lado, en el lugar donde normalmente se sientan los hijos, los hermanos, la familia inmediata. Le alcanzó un vaso de agua. Le tocó el antebrazo. Le habló al oído. Mi padre no se apartó. Al contrario, se inclinó hacia ella como si esa cercanía fuera natural. Sentí una incomodidad extraña. Me acerqué a mi tía Rosa, hermana de mi madre. ¿Quién es esa mujer?, pregunté. Mi tía miró y su cara cambió. No fue sorpresa, fue miedo. Después hablamos, Mariana. No. ¿Quién es? No es momento. Esa frase me irritó. Es el funeral de mi madre. Claro que es momento para saber quién se sienta al lado de mi padre. Mi tía bajó la voz. ¿Una conocida de tu papá? ¿Una conocida? No respondió. Mi prima Daniela, que estaba cerca, me tomó del brazo. Mariana, por favor, hoy no. ¿Ustedes saben algo? Daniela miró hacia el ataúd de mi madre y luego hacia mi padre. Después. Todos querían mandarme al después. Como si mi madre no hubiera vivido suficientes después, esperando que mi padre apareciera. No hice escena. No porque no quisiera. Porque mi madre estaba allí. Porque no iba a convertir su despedida en un espectáculo alrededor de mi padre y una mujer desconocida. Porque todavía no tenía pruebas. Porque sabía que, si explotaba, todos iban a decir que el dolor me había vuelto irracional. Así que me tragué la pregunta. Pero empecé a observar. La mujer tendría unos 50 y tantos años. Bien arreglada, seria, con una expresión
expresión ensayada de duelo. No lloraba como alguien que hubiera querido a mi madre. Lloraba como alguien que quería ser vista llorando lo suficiente. Cuando alguien saludaba a mi padre, ella se quedaba cerca. Cuando mi padre se levantaba, ella se levantaba. Cuando él se sentaba, ella volvía a su lado. En un momento, una de las amigas de mi madre se acercó y le dio el pésame a mi padre. La mujer desconocida bajó la mirada, pero no se movió. La amiga la miró de arriba abajo, luego miró a mi padre con una dureza que yo no entendí en ese momento. Después la amiga vino hacia mí. Se llamaba Mercedes. Había visitado a mi madre varias veces durante la enfermedad. Me abrazó fuerte. Tu madre merecía más, me susurró. Yo pensé que hablaba de la vida, de la enfermedad, del dolor. No sabía que hablaba de mi padre. Cuando terminó el funeral, mi padre no se quedó solo con nosotras. No pidió estar con sus hijas. No preguntó si necesitábamos algo. No se sentó a llorar en silencio frente a una foto de mi madre. Se quedó hablando con esa mujer junto a su coche. Yo los vi desde lejos. Ella le acomodó el cuello de la camisa. Mi padre no se apartó. Mi hermana Patricia llegó a mi lado. ¿Quién es?, me preguntó. La miré. ¿Tú tampoco sabes? No. Eso me alivió y me asustó al mismo tiempo. Si Patricia no sabía, entonces no era una confusión familiar normal. Era algo escondido. La tía Rosa sabe algo, le dije. Patricia apretó los labios. Entonces vamos a preguntarle. Pero no fue necesario. La verdad llegó horas después en casa de mi madre, cuando todavía había gente entrando y saliendo con comida que nadie quería comer. Yo estaba en la cocina, tratando de encontrar vasos, cuando escuché la voz de mi tía Rosa detrás de mí. Mariana. Me giré. Tenía los ojos rojos. Dime quién es. Ella respiró hondo. Se llama Laura. Y mi tía se apoyó en la mesa. Es la mujer con la que tu padre lleva tiempo. No entendía al principio. No porque la frase fuera difícil, porque mi mente se negó. ¿Tiempo de qué? Mi tía cerró los ojos. Años, Mariana. Sentí que el vaso en mi mano se resbalaba. Lo dejé en la mesa antes de que cayera. ¿Años? Sí. Mientras mi madre estaba enferma, mi tía lloró. Sí. La cocina empezó a cerrarse a mi alrededor. ¿Mi madre lo sabía? No estoy segura. ¿Tú lo sabías? No respondió rápido. Eso bastó. ¿Tú lo sabías? Repetí. Lo sospechaba. Después lo confirmé. ¿Y no me dijiste nada? Tu madre estaba enferma. No quería destruirla más. Sentí una rabia fría. ¿Y dejar que él trajera a esa mujer al funeral no la destruye? Yo no sabía que iba a traerla. Pero sabías que existía. Mi tía bajó la mirada. Sí. Patricia entró en ese momento. ¿Qué pasa? Nadie respondió. La miré. Papá tiene una amante. Desde hace años. Patricia se quedó inmóvil. No. Sí. No. Lo repitió como si decirlo dos veces pudiera cambiarlo. Mi tía empezó a llorar. Lo siento. Patricia salió de la cocina sin decir nada. La seguí. Mi padre estaba en el salón, rodeado de dos tíos y Laura, la mujer, sentada a un lado. Ella sostenía una taza, como si estuviera en una visita familiar cualquiera. Patricia se plantó frente a él. ¿Quién es ella? El salón quedó en silencio. Mi padre levantó la vista. No se vio sorprendido. No se vio avergonzado. Se vio molesto. Patricia, no es momento. Yo me puse junto a mi hermana. Si es momento. Laura dejó la taza. Quizá debería irme. Mi padre le tocó la mano. Le tocó la mano. En la casa donde mi madre había vivido, el día de su funeral. No, dijo él. No tienes por qué irte. Sentí que algo me subía por la garganta. ¿Perdón? Mi padre se levantó. No voy a hacer esto aquí. Lo hiciste aquí cuando la trajiste. Laura vino a acompañarme. Patricia soltó una risa rota. ¿A acompañarte en el funeral de nuestra madre? Mi padre endureció la cara. Ella fue mi apoyo durante años muy difíciles. Yo di un paso hacia él. ¿Durante la enfermedad de mamá? No respondió. Respóndeme. Tu madre estuvo enferma mucho tiempo. La frase me golpeó como una bofetada. ¿Eso es una respuesta? Tú no sabes lo que es vivir con alguien que se apaga día tras día. Yo la vi apagarse. Yo la llevé a citas. Yo pagué medicinas cuando tú decías que no había dinero. Yo dormí en hospitales. No me hables como si su enfermedad solo te hubiera pasado a ti. Laura susurró. Jorge, mejor. Mi padre levantó una mano para callarla, pero no la soltó. Yo también tenía derecho a vivir. La sala entera dejó de respirar. Mi madre llevaba horas muerta y mi padre estaba defendiendo su derecho a vivir con otra mujer. ¿Y mamá tenía derecho a ser cuidada? Pregunté. La cuidé. ¿Mientras estabas con ella? Señalé a Laura. Mi padre se puso rojo. No voy a permitir faltas de respeto. ¿A quién? ¿A tu amante en la casa de mi madre? Laura se levantó. Yo no vine a causar dolor. La miré por primera vez directamente. Entonces debiste quedarte lejos del funeral. Su cara cambió. Yo también perdí. Patricia casi gritó. ¿Qué perdiste tú? Mi padre se interpuso. Basta. Yo sentí que mis manos temblaban. Quería gritar. Quería echarla. Quería preguntarle si había esperado en algún café mientras mi madre vomitaba después de un tratamiento. Quería preguntarle si usó perfumes pagados con la cuenta donde mi madre guardaba dinero para sus medicinas. Pero todavía no sabía lo de las cuentas.
cuentas. Solo tenía la infidelidad y el descaro. Mi padre habló con voz baja, como si intentara mostrarse razonable. Sé que esto es difícil, pero no voy a pedir perdón por haber encontrado apoyo. Laura estuvo conmigo cuando nadie entendía lo que yo vivía. ¿Nadie?, pregunté. ¿Nosotras no estábamos? Ustedes estaban con su madre. ¿Por qué estaba muriendo? Él cerró los ojos, fastidiado. No quiero discutir. Claro que no. ¿Quieres traer a tu amante al funeral y que nadie discuta? No la llames así. ¿Qué es entonces? Silencio. Laura bajó la mirada. Mi padre dijo: ya es hora de seguir adelante. Patricia se llevó una mano al pecho. Mamá murió hoy. No digo que olvidemos a su madre. No tienes derecho a decir su madre como si tú no la hubieras traicionado. Los matrimonios son complicados. Las cuentas también, dije sin saber todavía cuánta razón tendría. Mi padre me miró, confundido. Yo tampoco sabía por qué lo dije. Tal vez porque algo dentro de mí ya estaba uniendo piezas. Las ausencias, no hay dinero, las cuidadoras canceladas, las farmacias que yo pagué, los trámites eternos, los días en que él decía estar en el banco y volvía oliendo a colonia nueva. Mi padre respiró hondo. En las próximas reuniones familiares, espero que todos traten a Laura con respeto. No estoy pidiendo que la amen, solo que entiendan que ella forma parte de mi vida. Patricia empezó a llorar. Yo no. A mí se me secó todo. Mi madre todavía no sale de esta casa y tú ya estás organizando el lugar de la siguiente. No hables así. No, tú no hables de respeto hoy. Laura tomó su bolso. Me voy. Mi padre la siguió hasta la puerta. La siguió. No se quedó con sus hijas. No intentó explicar. No intentó pedirnos perdón por enterarnos así. La acompañó afuera como si ella fuera la herida principal. Patricia se sentó en el sofá y empezó a llorar con la cara entre las manos. Yo me quedé de pie. Mis tíos no sabían dónde mirar. Mi tía Rosa se acercó. Mariana. No, hija, no me digas hija si sabías y callaste. La frase la hirió. No me arrepentí. Tal vez después entendería su miedo, su confusión, su intento torpe de proteger a mi madre. Pero ese día solo podía ver adultos que habían permitido que mi padre trajera su mentira al funeral como si la muerte de mi madre fuera una autorización. Esa noche no dormí. Patricia se quedó conmigo en la casa de mi madre. Mi padre no volvió hasta tarde. Cuando entró, actuó como si fuéramos nosotras quienes habíamos hecho una escena. No debieron hablarle así a Laura. Patricia lo miró con los ojos hinchados. ¿Eso es lo que vienes a decir? Ella no tiene culpa de todo. ¿De todo qué, papá?, pregunté. ¿Cuánto hay? Su cara cambió un segundo. Solo un segundo. Pero lo vi. No empieces con teorías. ¿Desde cuándo? Mariana, ¿desde cuándo estabas con ella? No voy a hablar de fechas hoy, porque las fechas importan. Porque hoy enterré a mi esposa. No, hoy enterramos a mamá. Tú trajiste a tu amante. Se acercó a la mesa. Laura y yo empezamos cuando tu madre ya estaba muy enferma y nuestra vida como matrimonio estaba destruida. Patricia lloró más. Mamá seguía viva. No era tan simple. Nunca lo es cuando el culpable quiere hablar, dije. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Basta. No me moví. No me vas a gritar en la casa de ella. Él respiró con fuerza. Esta también es mi casa. Eso vamos a verlo. La frase salió sola. Y otra vez vi ese destello en su cara. Miedo. No mucho, pero suficiente. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que mañana voy a revisar documentos. No tienes derecho. Soy hija de mi madre y estuve pagando cosas que tú decías que no podías cubrir. Tengo derecho a saber qué pasó. Estás actuando por dolor. Sí, y por memoria. Se fue a dormir a su habitación. Yo me quedé en la mesa con Patricia. ¿Crees que hay algo más?, me preguntó. Pensé en la cara de mi padre cuando mencioné cuentas. Pensé en las ausencias. Pensé en la enfermera nocturna que cancelamos porque, según él, era imposible pagarla. Pensé en los recibos de farmacia que yo cubrí durante meses. Sí, dije. Creo que la amante es solo la puerta. A la mañana siguiente empecé por las carpetas de mi madre. Ella era ordenada. Guardaba documentos por años. Facturas médicas, estados de seguro, recibos, notas escritas a mano, listas de medicamentos, autorizaciones, presupuestos de cuidados. Mi padre intentó detenerme. No revuelvas cosas hoy. Hoy es precisamente cuando empiezo. Tu madre no querría esto. Me giré con una carpeta en la mano. No uses a mi madre para protegerte. No dijo más. Patricia y yo revisamos durante horas. Al principio eran papeles normales. Tratamientos, farmacia, citas, seguro. Luego encontré una factura impaga de una cuidadora nocturna. La fecha me heló. Recordaba esa semana. Mi madre había tenido una crisis fuerte. Yo le dije a mi padre que necesitábamos apoyo por las noches. Él dijo que no había dinero, que los gastos ya eran demasiado, que todos teníamos que ser realistas. Yo terminé quedándome 3 noches seguidas y falté al trabajo un día. La factura decía que el servicio había sido reservado y cancelado. La misma semana había un retiro grande de la cuenta conjunta de mis padres. Patricia, dije. Ella se acercó. ¿Qué? Le mostré la fecha. Recuerdo esto. Yo también. Papá dijo que no
podían pagar. Seguí revisando. Había un estado de cuenta parcial doblado dentro de la carpeta de tratamientos. Mi madre había marcado algunos cargos con un bolígrafo rojo. Hotel, restaurante, transferencia a L. Vargas. Otro, hotel, floristería, pago de tarjeta. Las fechas coincidían con semanas en que mi madre estaba en tratamiento. Sentí náuseas. Laura, susurré. Patricia tomó el papel. No puede ser, pero sí podía. Y era. Mi madre había visto algo. No sabía cuánto entendió. No sabía si confrontó a mi padre. No sabía si guardó ese papel esperando fuerza para hablar. Pero lo había marcado. Eso me rompió de una forma que la infidelidad sola no logró. Porque imaginé a mi madre, enferma, débil, revisando estados de cuenta y marcando con rojo los lugares donde su marido estaba gastando dinero en otra mujer. Mientras nosotras creíamos que solo estaba cansada. Mientras él decía que no había dinero para una enfermera. Mientras yo usaba mi tarjeta para comprar medicamentos. Tenemos que copiar todo, dije. Patricia estaba llorando. Mariana, mamá sabía. Tal vez se murió con eso. La frase cayó entre nosotras. Mi padre apareció en la puerta. ¿Qué encontraron? Levanté el estado de cuenta. ¿Quién es L. Vargas? Su cara perdió color. No sé. Mentira. No me hables así. ¿Laura se apellida Vargas? No respondió. Patricia se cubrió la boca. Papá. Él intentó recuperar control. Ese dinero era de mi cuenta. Era cuenta conjunta con mamá. Yo manejaba las finanzas. Por eso pudo pasar. No sabes lo que estás insinuando. Estoy leyendo. Le mostré la factura cancelada de la cuidadora. Esa semana dijiste que no había dinero para ayudar a mamá por la noche. Había muchos gastos. También había hotel. Silencio. Había restaurante. Silencio. Había transferencia a Laura. No sabes el contexto. Entonces dímelo. No voy a discutir mi vida privada. Cuando tu vida privada se pagó con la cuenta de mamá, dejó de ser privada. Mi padre se puso rojo. Estás siendo cruel. No, cruel fue decir que no había dinero para que mamá durmiera cuidada mientras pagabas hoteles. Patricia empezó a llorar más fuerte. Mi padre la miró. No llores por cosas que no entiendes. Ahí perdí la poca calma que me quedaba. Ella entiende perfectamente. Todos estamos empezando a entender. Mi padre salió de la habitación. Yo guardé los documentos en una carpeta aparte. Esa tarde llamé a una abogada recomendada por una amiga. No quería todavía una batalla legal. Quería saber qué revisar. Le expliqué lo básico. Mi madre murió después de una enfermedad larga. Descubrimos que mi padre tenía una amante. Hay gastos de cuenta conjunta durante el tratamiento y posibles decisiones económicas que afectaron cuidados. No sé qué más hay. La abogada, Laura, irónicamente con el mismo nombre que la amante, fue directa. Necesitan revisar cuentas conjuntas, seguros, testamento, poderes, beneficiarios, retiros grandes, gastos médicos rechazados o asumidos por ustedes, y cualquier documento firmado durante la enfermedad. Hagan copias de todo. No confronten sin respaldo, y no permitan que su padre retire o destruya documentos. ¿Puede haber algo legal? Depende, pero aunque no todo sea reclamable, si hubo uso de fondos comunes en perjuicio de una persona enferma, cambios sospechosos o presión sobre documentos, hay que verlo. Colgué con una lista. Patricia y yo pasamos el resto del día copiando. Mi padre nos llamó irrespetuosas. Nos dijo que estábamos manchando la memoria de mamá. Nos dijo que los muertos merecían paz. Yo le respondí, los muertos merecen verdad. Al revisar más, encontramos otra cosa, un correo impreso de una aseguradora. Mi madre lo había guardado en una carpeta equivocada. Hablaba de una modificación de beneficiario solicitada meses antes de su muerte. No entendí todo, pero vi el nombre de mi padre y una referencia a un seguro que yo no sabía que existía. También vi una nota a mano de mi madre. Preguntar por qué no estoy. Me quedé fría. Patricia, mi hermana leyó. ¿Qué significa? No sé, pero ya sabía una cosa. La infidelidad era solo la parte visible. Debajo había dinero, documentos, decisiones, y quizá un intento de mover cosas antes de que mi madre muriera. Esa noche, después de que Patricia se fue a dormir, yo seguí revisando estados. Encontré otro cargo de hotel frente al mar. La fecha me hizo cerrar los ojos. Era la misma semana en que mi madre me pidió que no la dejara sola porque tenía miedo. Mi padre había dicho que tenía que viajar por un trámite de seguro. Yo me quedé con ella. Él estaba con Laura. En la misma carpeta encontré una transferencia más grande a L. Vargas, hecha 2 días antes de que yo pagara una compra de medicamentos porque mi padre me dijo, este mes no llegamos. Abrí mi propio correo y busqué recibos de farmacia de esa época. Ahí estaban. Mi dinero pagando medicinas. La cuenta conjunta pagando a Laura. Me quedé mirando las 2 pantallas. Una con el recibo de mi tarjeta, otra con la transferencia. Entonces entendí que mi madre no había sido traicionada solo como esposa. La habían traicionado como enferma, como mujer vulnerable, como dueña de una parte de ese dinero, como persona que necesitaba cuidado mientras su esposo invertía en una vida paralela. Cerré la computadora, pero no pude cerrar la idea. Esa noche abrí los estados de cuenta que mi madre había guardado en una
una carpeta de tratamientos. En la misma semana en que mi padre me dijo que no había dinero para una enfermera nocturna, encontré un cargo de hotel frente al mar y una transferencia a nombre de Laura. Entonces entendí que la traición no había empezado en el funeral, solo había dejado de esconderse. La mañana después de encontrar la transferencia a Laura, dejé de buscar como hija dolida y empecé a buscar como alguien que sabía que había una historia escondida en los números. No era solo rabia. La rabia me habría hecho gritarle a mi padre en la primera oportunidad. Lo que sentí esa mañana fue algo más frío, claridad. Mi madre había muerto, pero sus papeles seguían hablando. Y si mi padre pensaba que iba a enterrarla junto con sus recibos, sus dudas y sus marcas en bolígrafo rojo, no conocía a la hija que ella había criado. Abrí una libreta y empecé a hacer una línea de tiempo. Fechas de tratamientos, fechas de hospitalización, fechas en que yo pagué medicamentos, fechas en que Patricia viajó para ayudar, fechas en que mi padre decía que no había dinero, fechas en que desaparecía por supuestos trámites. Y al lado, los cargos: hotel, restaurante, transferencia a Laura Vargas, floristería, otro, hotel, pago de tarjeta, retiro en efectivo. No tardé mucho en ver el patrón. Los gastos con Laura no eran ocasionales, no eran un error de una vez, no eran una escapatoria desesperada de un hombre destruido por la enfermedad de su esposa. Eran constantes. Mientras mi madre estaba en tratamiento, él pagaba cenas. Mientras mi madre necesitaba una cuidadora nocturna, él pagaba hotel. Mientras yo compraba medicinas con mi tarjeta porque él decía que no llegaban, la cuenta conjunta enviaba dinero a Laura. Mientras mi madre marcaba movimientos con bolígrafo rojo, él probablemente le decía que estaba exagerando, que estaba confundida, que la enfermedad la hacía sospechar. Esa idea me hizo detenerme, porque conocía a mi padre. Cuando quería evitar una pregunta, no respondía. Cuando quería ganar una discusión, hacía sentir culpable al otro. Y cuando mi madre estaba enferma, muchas veces decía: Carmen se angustia por todo. Carmen ya no entiende bien las cuentas. Carmen está muy sensible. En ese momento yo pensaba que hablaba de una mujer enferma y ansiosa. Ahora entendía que quizá estaba preparando el terreno para que nadie creyera sus dudas. Patricia llegó a media mañana con café y una cara de no haber dormido. Le mostré la línea de tiempo. No dijo nada durante varios minutos. Luego señaló una fecha. Esa semana mamá estaba internada. Sí, papá dijo que tenía que ir a la aseguradora. Y aquí hay un cargo de hotel. Patricia se tapó la boca. Mariana, esto es peor de lo que pensé. Sí, ¿qué hacemos? Copias, todo. Luego, abogada. Mi padre apareció en la puerta del comedor mientras estábamos ordenando papeles. ¿Van a seguir con esto? Lo miré. Sí, su madre acaba de morir. Y tú acabas de intentar meter a tu amante en la familia. No voy a discutir eso otra vez. Entonces discutamos la cuenta conjunta. Su rostro se endureció. Era mi dinero también. También era de mamá. Yo pagué tratamientos. Y yo también. Patricia también. ¿Quieres que empecemos a comparar? No sabes lo que fue vivir con ella enferma. Me levanté. No vuelvas a usar su enfermedad como excusa para robarle dignidad. Yo no robé nada. Puse sobre la mesa la factura cancelada de la cuidadora y el cargo del hotel de la misma semana. Entonces explícame esto. No se acercó. No tengo por qué justificar cada gasto. Cuando ese gasto coincide con una noche en que mamá necesitaba cuidados y tú dijiste que no había dinero. Sí. Patricia habló, con la voz quebrada. Papá, ¿mamá sabía? Él no respondió. ¿Mamá sabía lo de Laura? Insistió. Mi padre miró hacia otro lado. Su madre sospechaba muchas cosas. Esa frase me dio ganas de romper algo. No, no la conviertas en paranoica ahora. Estaba enferma, no ciega. Silencio. ¿La hiciste sentir loca cuando preguntaba por los movimientos? Mi padre apretó la mandíbula. No voy a aceptar que me hables así. Y yo no voy a aceptar que hables de mamá como si su enfermedad borrara lo que veía. Se fue sin responder. Patricia se sentó de nuevo. Eso fue un sí. Lo sé. A mediodía fuimos con la abogada. Se llamaba Laura, lo cual seguía pareciéndome una ironía cruel, pero era seria, clara y no perdió tiempo en consuelos vacíos. Le llevamos las primeras copias. Estados de cuenta, facturas médicas, recibos pagados por mí, correos de aseguradora, notas de mi madre, transferencias a Laura Vargas. La abogada revisó todo en silencio y luego preguntó: ¿su madre estaba en condiciones de firmar documentos durante los últimos meses? Dependía del día, respondí. Tenía momentos muy lúcidos y momentos de mucho dolor o medicación fuerte. Necesito que revisen poderes, cambios de beneficiarios, testamento, seguros de vida, cuentas conjuntas, cualquier propiedad y movimientos de dinero importantes en los últimos 2 años. Patricia preguntó: ¿esto se puede reclamar? No puedo prometer nada todavía, dijo la abogada. Algunas cuentas conjuntas permiten movimientos de ambos titulares. Pero si podemos demostrar que fondos comunes fueron usados para beneficiar a una tercera persona mientras se negaban gastos esenciales de salud, y si hubo cambios documentales dudosos, hay vías para impugnar o exigir rendición. También hay un tema sucesorio si se movieron bienes que afectaban la parte de su madre. Mi padre dice que era
su dinero también. Ese es un argumento común, pero no todo lo legalmente posible es imposible de cuestionar, y más si hay incapacidad parcial, enfermedad avanzada, ocultamiento o documentos modificados. Saqué el correo de la aseguradora. Encontramos esto. Ella lo leyó 2 veces. Esto es importante. Habla de modificación de beneficiarios. Necesitamos pedir copia completa. Mi madre escribió, preguntar por qué no estoy. La abogada levantó la vista. Guarden esa nota. No la pierdan. Patricia empezó a llorar. Mamá estaba intentando entender. La abogada suavizó la voz. Entonces vamos a entender por ella. Esa frase me sostuvo. Durante las siguientes 2 semanas hicimos exactamente eso. Entender por ella. Fuimos al banco con documentos que acreditaban que éramos herederas y con asesoría legal para solicitar información permitida. No todo fue inmediato. Hubo trámites, negativas, formularios, esperas. Pero conseguimos más estados. Encontramos transferencias a Laura Vargas durante 16 meses. No todas enormes. Algunas pequeñas. Otras no. Pagos de restaurantes. Reservas de hotel. Compras en tiendas que mi madre jamás habría pisado durante su enfermedad. Un pago a una financiera a nombre de Laura. Eso fue nuevo. Mi padre no solo le hacía regalos. Le estaba ayudando con deudas. La misma semana en que yo vendí unas joyas pequeñas que mi madre me había dado para pagar parte de un tratamiento no cubierto, mi padre había transferido dinero a Laura para cubrir una cuota vencida. Cuando vi eso, tuve que salir del banco. Me senté afuera y lloré. No por el dinero en sí, por la imagen de mi madre pidiéndome que no gastara tanto en ella, diciendo, no quiero dejarte endeudada, hija, mientras su esposo pagaba deudas de otra mujer con la cuenta compartida. Patricia se sentó a mi lado. No podemos dejar esto así, no lo vamos a dejar. También llamamos a la cuidadora que habíamos contratado por semanas sueltas. Se llamaba Irene. Recordaba a mi madre con cariño. Su mamá era muy agradecida, dijo. Le pregunté por cancelaciones. Hubo varias. Su padre decía que no podían seguir pagando. ¿Mi madre quería que usted siguiera? Irene dudó. Sí, pero decía que no quería causar problemas. Una vez me preguntó si yo sabía cuánto costaba realmente el servicio, porque su esposo decía que era imposible. Se veía angustiada. ¿Le habló de otra mujer? Irene guardó silencio. Irene, por favor. Una vez lloró. Me dijo, creo que Manuel ya tiene otra vida. Yo no quise meterme. Cerré los ojos. Mi madre sabía, o al menos lo suficiente. ¿Puede escribirnos una declaración de lo que recuerda? Pregunté. Sí, pero no quiero problemas. Solo queremos proteger la verdad de mi madre. Aceptó. Después hablamos con Mercedes, la amiga de mamá, la que me había susurrado en el funeral que mi madre merecía más. Ella sí fue clara. Carmen sospechaba de Laura, dijo. No sabía todo, pero sabía que había alguien. Me llamó una vez llorando porque encontró un cargo de hotel. Me pidió que no les dijera a ustedes porque no quería que se pelearan con su padre mientras ella seguía enferma. Sentí un nudo en la garganta. Nos protegió. Sí, dijo Mercedes. Y él se aprovechó de eso. Mercedes también nos contó que mi madre quería revisar el seguro, pero mi padre siempre decía que él lo manejaría. Con esa información, la abogada pidió copia de los documentos del seguro. Lo que encontramos fue la pieza que convirtió mi dolor en una decisión legal. Meses antes de la muerte de mi madre, mi padre había solicitado cambiar beneficiarios de un seguro que, originalmente, incluía a mi madre y a sus hijas como beneficiarias secundarias en cierta proporción. La modificación no llegó a completarse del todo porque faltaba una firma y una aclaración médica. Pero el intento existía. En uno de los correos, mi padre escribió, mi esposa ya no está en condiciones de manejar estos temas, yo me encargo de centralizar decisiones. Mi madre, en una nota aparte, había escrito, yo no autoricé quitarme. No era una frase legal, era una frase humana. Yo no autoricé quitarme. La leí y lloré como no había llorado el día del funeral, porque ahí estaba mi madre, enferma, intentando decir que seguía existiendo, que seguía teniendo voz, que no era un obstáculo, que no era un trámite, que no era una mujer que ya podía ser reemplazada en documentos porque su cuerpo estaba fallando. Patricia me abrazó. ¿Vamos a pelear esto? Sí, la confrontación con mi padre ocurrió cuando ya teníamos suficientes pruebas para que no pudiera esconderse detrás de frases. Lo citamos en la oficina de la abogada. No quiso ir al principio. No voy a sentarme como acusado por mis propias hijas. Le respondí. Entonces hablaremos por escrito. Llegó con cara de ofendido, no de arrepentido. Esto es absurdo, dijo apenas se sentó. Su madre no habría querido esto. La abogada empezó a hablar, pero levanté la mano. Déjeme. Miré a mi padre. No vuelvas a usar a mamá para proteger lo que le hiciste. Su cara se tensó. Yo cuidé a tu madre. Abrí la carpeta. La semana del 12 de abril dijiste que no había dinero para enfermera nocturna. Ese mismo fin de semana hay un cargo de hotel y restaurante. La enfermera fue cancelada. Yo me quedé 3 noches con mamá. Él miró la hoja y luego apartó la vista. Necesitaba descanso. Lo tomaste con Laura. No tienes derecho a juzgar mi dolor. No estoy juzgando tu dolor. Estoy siguiendo el
dinero de mamá. Saqué otra hoja. Transferencia a Laura Vargas. 2 días antes de que yo pagara medicamentos porque dijiste que no alcanzaba. Era un préstamo. ¿Dónde está el contrato? No respondió. Pago a financiera a nombre de Laura. Misma semana en que mamá preguntó si podíamos reducir dosis de un medicamento por costo. Patricia lloró en silencio. Mi padre se puso rojo. Ustedes no entienden lo solo que estaba. Ahí sentí que algo dentro de mí se apagaba. Ya no me dolió. Me cansó. Mamá estaba enferma en una cama y tú dices que estabas solo. Ella ya no era la misma. Seguía siendo tu esposa. Tú no sabes lo que es perder a tu pareja antes de que muera. No, pero sí sé lo que es ver a mi madre perder a su esposo mientras seguía viva. Silencio. La abogada puso el documento del seguro sobre la mesa. También hay un intento de modificación de beneficiarios y centralización de decisiones. Mi padre se movió incómodo. Yo intentaba ordenar. ¿Ordenar para quién? Pregunté. Porque mamá escribió que no autorizó que la quitaras. Le mostré la nota. Por primera vez, su cara se quebró un poco. No sé si fue culpa, miedo o rabia por haber sido descubierto por la letra de una muerta. Ella no entendía bien, dijo. Me levanté. No te atrevas. Patricia también se levantó. Papá, basta. Él intentó recomponerse. Estaba medicada, confundida. Ustedes saben que tenía días malos. Y también tenía días lúcidos, dije. Lo suficientemente lúcidos para marcar cargos de hotel, anotar dudas y preguntarse por qué la estabas quitando de documentos. La abogada intervino. Vamos a solicitar revisión formal de esos movimientos y de cualquier intento de modificación. También pediremos rendición de cuentas respecto a ciertos gastos hechos desde cuentas conjuntas durante el periodo de enfermedad. Mi padre miró a la abogada. ¿Mis propias hijas van a demandarme? Patricia habló antes que yo. Tus propias hijas van a defender a mamá. Él se quedó callado. Después dijo. Laura no tiene culpa de esto. Yo solté una risa fría. Claro, de todo lo que hemos mostrado, te preocupa Laura. Ella no sabía detalles. Entonces tendrá oportunidad de explicarlo. Y la tuvo. Porque mi padre, en un último intento absurdo de controlar la historia, quiso hacer una reunión familiar para aclarar malentendidos y, según dijo, presentar a Laura de forma correcta. Patricia me llamó indignada. ¿Está loco? No. Está acostumbrado a que la vergüenza haga callar a todos. ¿Vamos? Sí. ¿Para qué? Para que si quiere presentarla como parte de la familia sepa que pagó esa relación. La reunión fue en casa de mi tía Rosa. Fueron mis tíos, algunos primos, Patricia, yo, mi padre y Laura. Laura llegó vestida de discreción, con esa expresión de mujer injustamente juzgada. Mi padre intentó empezar con un discurso. Sé que todos han escuchado cosas. Solo quiero decir que Laura fue un apoyo en una etapa muy difícil. No pretendo que olviden a Carmen, pero la vida sigue y merezco algo de paz. Yo puse una carpeta sobre la mesa. La paz no se construye sobre cuentas vaciadas y recibos escondidos. Mi tía Rosa cerró los ojos. Mi padre se volvió hacia mí. Mariana, no. Sí, Laura, habló. Yo no vine a pelear. No, viniste al funeral de mi madre y ahora a pedir aceptación. Eso también es una forma de pelear. Se puso pálida. Su matrimonio ya estaba roto. Patricia se inclinó hacia adelante. Mi madre estaba enferma. Laura bajó la mirada. Yo lo acompañé, y él te pagó deudas con dinero de la cuenta donde también estaba mi madre, dije. Saqué la primera hoja. Transferencias a Laura Vargas durante tratamientos. Otra, pago a una financiera a nombre de Laura. Otra, hoteles en semanas de hospitalización. Otra, factura de cuidadora cancelada por supuesta falta de dinero. Otra, recibos de medicamentos pagados por mí porque mi padre decía que no alcanzaba. Nadie hablaba. Mi primo Andrés tomó uno de los papeles. ¿Esto es real? Sí. Mi padre intentó intervenir. Son gastos sacados de contexto. Entonces contextualiza, dije. ¿Por qué había dinero para hotel y no para enfermera? No respondió. ¿Por qué había transferencia a Laura y yo pagaba medicinas? No respondió. ¿Por qué intentaste cambiar beneficiarios diciendo que mamá no estaba en condiciones, cuando ella escribió que no autorizó quitarla? Mi tía Rosa se llevó una mano a la boca. ¿Qué? Patricia le mostró la copia. Mi tía empezó a llorar. Carmen me dijo que tenía miedo. La sala quedó helada. Mi padre la miró. Rosa. Ella lo enfrentó. No, ya callé demasiado. Laura se levantó. Yo no sabía lo de los medicamentos. La miré. ¿Sabías que estaba enferma? Sí. ¿Sabías que él estaba casado? Sí. ¿Sabías que te transfería dinero desde una cuenta familiar? Él me decía que era suyo. Qué conveniente. Yo no destruí nada. Esa relación ya estaba muerta. Sentí que la rabia me subía, pero no grité. Mi madre estaba enferma, no muerta, y mientras ella luchaba por vivir, ustedes ya estaban repartiendo el lugar que iba a dejar. Laura lloró. No sé si de vergüenza o de rabia. Mi padre se puso de pie. Basta. No voy a permitir que humillen a Laura. Patricia también se levantó. Tú permitiste que mamá muriera humillada en silencio. Esa frase lo golpeó. Se quedó mirándola. No sabes lo que dices. Sí sé, dijo Patricia, porque ahora vi
hicimos lo que ella marcó, lo que ella escribió, lo que ella sospechaba. Mamá sabía más de lo que tú querías que supiéramos. Mi tía Rosa habló llorando. Manuel, la trajiste al funeral. ¿Qué esperabas? Él miró a todos. Por primera vez entendió que la sala no estaba con él. No completamente. Algunos familiares habían sabido de la relación y callaron, pero no sabían del dinero, o eso dijeron. Tal vez algunos se mintieron a sí mismos. Tal vez prefirieron creer que era una aventura fea pero privada. Los documentos les quitaron esa comodidad. Mi primo Andrés dijo, esto no es solo una amante. Exacto, respondí. Es dinero, cuidados, documentos y mentira. Mi padre recogió sus papeles. Van a arrepentirse de hacer esto público. No, dije, tú lo hiciste público cuando la llevaste al funeral de mamá. Laura salió primero. Mi padre la siguió, otra vez, pero esta vez nadie lo miró como viudo incomprendido. Lo miraron como un hombre que había perdido el derecho a escribir la historia solo. Después de esa reunión, la parte legal siguió su curso. No fue rápido. Nada de esto lo es. La abogada presentó solicitudes para revisar movimientos, impugnar el intento de modificación de beneficiarios y exigir explicación de transferencias relevantes. Algunas cosas no se pudieron recuperar. El dinero gastado en hoteles no vuelve porque una hija descubra la verdad. Las noches sin enfermera tampoco. Los años de humillación silenciosa de mi madre tampoco. Pero si logramos bloquear cualquier cambio sospechoso que no estuviera completado. Logramos que el seguro se revisara con la configuración anterior. Logramos que mi padre no pudiera mover ciertos bienes sin rendir cuentas dentro del proceso sucesorio. Logramos que los objetos personales de mi madre, sus joyas, sus cartas, sus documentos y parte de sus ahorros quedaran protegidos antes de que Laura pudiera aparecer como compañera, con derecho moral a opinar. Y logramos algo más importante para mí, que la versión de mi padre no fuera la única. Él quería que la historia fuera esta. Un hombre que sufrió la enfermedad de su esposa encontró apoyo y ahora merecía seguir adelante. La verdad era otra. Un hombre que, mientras su esposa estaba enferma, usó dinero común para sostener una relación paralela, negó cuidados por supuesta falta de recursos, intentó mover documentos y luego quiso instalar a su amante en la familia antes de que sus hijas pudieran siquiera respirar. Mi contacto con él quedó reducido a temas legales. Una vez me llamó llorando. ¿Vas a castigarme para siempre? Yo estaba en mi casa, con una caja de fotos de mamá frente a mí. No te castigo por seguir vivo. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque usaste la enfermedad de mamá para mentir, gastar y reemplazarla antes de despedirla. Yo la quise, quizá, pero no la cuidaste como merecía cuando más dependía de ti. Eso es cruel. Cruel fue decir que no había dinero para su cuidado mientras pagabas una habitación de hotel. No respondió. Laura me dejó, dijo al fin. No sentí satisfacción, solo vacío. Eso no devuelve nada. Estoy solo. Cerré los ojos. Mamá también lo estuvo, con la diferencia de que ella estaba enferma y tú estabas en hoteles. Colgué. No volví a contestar llamadas emocionales. Patricia y yo organizamos las cosas de mamá juntas. No dejamos que mi padre decidiera qué se tiraba y qué se guardaba. Revisamos cartas, fotos, recetas escritas a mano, pequeñas notas que ella dejaba entre libros. Encontré una hoja doblada dentro de una Biblia vieja. Era una lista de gastos médicos y al final una frase escrita con su letra temblorosa. No quiero ser una carga para mis hijas. Lloré con esa hoja en el pecho, porque mi madre murió preocupada por no cargarnos, mientras el verdadero peso venía del hombre que debía sostenerla. Esa frase cambió algo en mí. Decidí que su memoria no sería la de una mujer enferma abandonada en silencio. Empecé a hablar de ella de otra manera, de cómo trabajó toda su vida, de cómo nos enseñó a no depender de la aprobación de nadie, de cómo guardaba recibos porque decía que la claridad evita abusos, de cómo incluso enferma intentó protegernos. En una comida familiar meses después, alguien dijo, tu padre se equivocó, pero todos deberíamos intentar seguir adelante. Yo respondí, seguir adelante no significa dejar que él reescriba hacia atrás. Nadie discutió. El tiempo pasó. La rabia cambió de forma. Al principio era fuego. Luego se volvió una línea. Un límite. No acepté a Laura en mi vida. No acepté frases como, tu padre también sufrió, como excusa. No acepté que llamaran amor a algo que se alimentó con mentiras. No acepté que redujeran a mi madre a una enferma, para justificar que él buscara otra cama, otra mesa, otra cuenta donde poner dinero. Mi padre intentó, con algunos familiares, presentarse como víctima de hijas crueles. Pero los documentos ya existían. Las fechas ya circulaban entre quienes necesitaban conocerlas. La tía Rosa dejó de cubrirlo. Mercedes habló cuando fue necesario. Irene firmó su declaración. Patricia no volvió a ceder ante su llanto. La última vez que lo vi en persona fue por un trámite sucesorio. Se veía más viejo. Mariana, me dijo al salir, no sé cómo perdí a mis hijas también. Lo miré. Durante un segundo vi al hombre que me enseñó a andar en bicicleta. Al hombre que me llevaba al médico cuando era niña. Al hombre que alguna vez amé sin preguntas. Y luego vi las marcas rojas de mi madre en los estados de cuenta. No nos perdiste cuando mamá murió, le dije.
dije, nos perdiste cuando decidiste que su enfermedad te daba permiso para traicionarla y luego pedirnos que aplaudiéramos tu nueva vida. No dijo nada. Me fui. Hoy, cuando pienso en el funeral, ya no recuerdo primero a Laura sentada demasiado cerca de mi padre. Recuerdo a mi madre. Recuerdo que, incluso en su enfermedad, intentó dejar pistas. Recuerdo que su letra temblaba, pero todavía decía no. No autorizo. Preguntar. Revisar. ¿Por qué no estoy? Ella no pudo defenderse hasta el final. Nosotras sí. Mi padre dijo que ya era hora de seguir adelante. Yo revisé las cuentas y entendí que él ya había seguido adelante mucho antes, usando el dinero, el silencio y la enfermedad de mi madre como escalones. Esta vez no lo dejé subir uno más.